Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. A 41.158 ascendió el número de casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el número de víctimas mortales ya superó las 300 personas. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, alertó ayer sobre la poca capacidad de Venezuela para realizar pruebas de COVID-19. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. La vacuna de la farmacéutica norteamericana Moderna arrojó resultados positivos y muestra que es bien tolerada por todos los grupos de edad, incluyendo los adultos mayores. Hablaremos al respecto durante el programa. En Venezuela la contracción económica podría superar el 30% este año, según Ecoanalítica. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de esta situación. El precio del dólar paralelo superó la barrera de los 320.000 bolívares, es decir, el salario mínimo y las pensiones se ubican en $1,25 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales en Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca del avance de la pandemia de COVID-19 y esta discusión que está abierta sobre las vacunas en nuestro país. Se trata del doctor Unidades Urbina, médico pediatra intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría a partir del comunicado que han emitido ustedes en justamente la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría con relación a este anuncio sobre supuestas pruebas que se van a practicar en nuestro país con la vacuna rusa denominada Sputnik, sin conocer mayores detalles acerca de los avances científicos de este fármaco. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, una vez que escuchamos el anuncio presidencial de la posible inclusión de 500 pacientes venezolanos en el estudio que para la prueba de la vacuna Sputnik, pues tanto la Sociedad Venezolana de Pediatría como la Academia Nacional de Medicina, pues levantamos nuestra voz de alerta porque ante este anuncio, ya que esta vacuna que solamente ha sido aprobada por Rusia para Rusia, no ha cumplido con las normas internacionales que tienen que hacer publicación en revistas científicas serias a nivel internacional de los resultados que han ido obteniendo las casas que están produciendo vacunas o que están en la investigación de la vacuna, para que todo el conglomerado científico mundial conozca la seguridad, la eficacia, la eficiencia de esa vacuna que está en desarrollo. Esa parte no la ha cumplido Rusia con la Sputnik 5, y entonces, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud hace también la advertencia de que ellos no pueden precalificar. ¿Qué significa eso? Que es una vacuna que está siguiendo las pautas internacionales de producción de vacunas para poder decir al final del día esa vacuna es aceptable para ponerla de forma masiva a nivel mundial. Entonces, al haber ese ocultamiento de datos, y por supuesto no podemos estar de acuerdo que pacientes venezolanos se han expuesto a una vacuna que no se sabe si tiene efectos colaterales, efectos secundarios, sí. Entonces por eso es la llamada de advertencia que motivó la comunicación, que la hacemos pública, porque nada hacemos con enviársela al ministro, porque no la reciben, porque tenemos los sellos, pero nunca dan respuesta. Tenemos que optar por la comunicado público.
Justo quería preguntarle, y me parece que ya ha respondido a la inquietud. Obviamente no han recibido respuesta oficial de el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, ¿correcto, doctor? Nunca. Hemos hecho por lo menos entre años 2017 y 2020 unos 20, 30 comunicados directamente a unas comunicaciones dirigidas al ministro y nunca hemos tenido respuesta ante tales comunicaciones. Ahora tengo que preguntarle acerca del avance de la pandemia en nuestro país. Comentábamos con los amigos oyentes que el número de casos confirmados ya supera los 41.000, según cifras que publica la Universidad Johns Hopkins. El número de víctimas, más de 300. Y destacábamos este llamado de uno de los funcionarios de la OPS, o el alerta que hacía en una entrevista sobre la poca capacidad que tiene Venezuela para realizar pruebas de COVID-19. Yo le pediría un comentario al respecto luego de la firma de un acuerdo justamente con esta organización. Lo escuchamos. Ciertamente, el acuerdo se firmó hace aproximadamente unos 2 meses, calculo yo. Pues aquí las cosas van pasando con tanta velocidad que uno pierde la cuenta, y se supone que era para que llegaran máquinas para procesar las PCR, que es el diagnóstico específico, rápido no específico para coronavirus, y colocarlas por lo menos unos 18 laboratorios a nivel de la geografía nacional, cuestión de acercarnos un poco más a la cifra real de los casos positivos en Venezuela. Se firmó el acuerdo y ese acuerdo nadie sabe qué ha pasado, y seguimos centralizados en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas, y aparentemente el otro laboratorio móvil que había en la frontera con Colombia, en Táchira, aparentemente está cerrado. Entonces, María Alejandra, tenemos más o menos, de acuerdo a nuestros epidemiólogos, un 45 a 50% de subregistro, del subregistro que ya debe haber normalmente, porque no es posible hacerle pruebas a los 38 millones de venezolanos. Siempre se hacen, como en todos los países, a grupos poblacionales y luego se hace una proyección. Bueno, aquí en Venezuela solamente se hace la prueba en el Instituto Nacional de Higiene. Quiere decir que si usted vive en Alta Guajira o vive en Tucupita o en cualquier zona alejada de la capital, tarda, por supuesto, no hay forma de cómo lleguen esas muestras. Se supone que esa muestra debe llegar en 24 horas y congelada, porque si no se pierde. Entonces, además de que hay un subregistro, porque hay muy poca capacidad para trabajar en un solo centro con 38 millones de venezolanos, hay un buen grupo de muestras que se deben estar perdiendo porque no hay cómo transportarla, no hay avión, no hay transporte público, tiene que ser, la norma dice 24 horas congeladas para que pueda ser procesada, y además se están tardando en dar los resultados, que esto es príncipe muy importante, aproximadamente 3 semanas, o sea que las cifras que da hoy el gobierno nacional tienen más o menos 3 semanas de atraso. Pero yo tengo que preguntarle, doctor, porque en las redes sociales se han ventilado estos casos denominados como coronaparis, celebradas, por ejemplo, en el estado Zulia. En una de ellas sale a relucir el nombre de un constituyente, dirigente del PSUV, dueño de uno de los locales donde aparentemente se celebró uno de estos encuentros, quien además en su momento confirmó que había dado positivo en COVID-19. Yo le pediría un comentario acerca de este tipo de sucesos, de la responsabilidad, tomando en cuenta la situación de colapso del sistema de salud venezolano. Sí, ¿qué puede decir? Sí, señor. Yo más bien diría la irresponsabilidad, y más si es un personero del alto gobierno nacional. Y entonces, oye, eso es exponer a la población, y lógico, ellos actúan lastimosamente en este país con una impunidad, con una desfachatez, como si ellos fueran los dueños del país, y además exponen a una cantidad de gente que se deja exponer, porque hoy día no me va a decir nadie que no sabe que es ir a una fiesta, que quitarse el tapaboca, que estar con tanta cercanía física, pues tiene que saber la gente que eso es peligroso. Y el problema es que la gente puede decidir, yo voy a hacer una fiesta para contaminarme, pero el problema es que esa cantidad de personas se van a otros lugares, van a sus casas, van a que los vecinos, y entonces ahí es donde está el problema, porque el que se quiere morir que se muera, pero no te lleves por delante a la gente que está alrededor tuyo. Esa es una irresponsabilidad, y más siendo un alto jerarca o un jerarca de este gobierno nacional. Terrible la situación. Debería estar presa, debería estar con una multa como están haciendo en Europa, en Alemania, cuando tú ves que la gente no cumple la norma, y eso es saltando la norma nacional que hay, una cuarentena, un aislamiento social o un aislamiento físico para evitar los casos de contagio que de hecho los tenemos.
Ahora, tengo que preguntarle, doctor, y aprovecho su experiencia como pediatra, la información que se conoce acerca de la transmisión del virus, del factor de riesgo para nuestros pequeñitos, tomando en cuenta la discusión que se ha abierto sobre el nuevo año escolar en nuestro país. Ahora mismo es tendencia una protesta, un llamado de alerta, una denuncia sobre, la discusión, insisto, el debate que se ha abierto en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, nosotros escuchamos la locución que hizo el presidente y que, bueno, probablemente quieren abrir el año escolar, cosa que en este momento no consideramos oportuno. Ellos están hablando, por supuesto, septiembre, octubre, pero tú no puedes programar algo en un momento de pandemia cuando no sabes hacia dónde va la pandemia. Aquí lo que sí se sabe es que la pandemia está en la propia fase exponencial de crecimiento, entonces tú no puedes exponer a ese grupo de niños a que vayan a clase, teniendo en cuenta además que los niños, de acuerdo a todos los estudios que se están haciendo, probablemente sufren menos grave la enfermedad o son los asintomáticos, pero tienen la capacidad de excretar mucho más virus que un adulto. Entonces, los niños están, entre comillas, cubiertos, protegidos por su edad y porque no tienen los receptores suficientes como para producir una enfermedad, pero las personas que van a trabajar con esos niños, los cuidadores, los maestros, los vamos a exponer además a esta contaminación, y el niño que estaba supuestamente asintomático o sin clínica se va a relacionar con otro niño que viene de una casa que puede tener coronavirus, entonces va a ser terrible. Eso tiene que ser evaluado, la posibilidad, María Alejandra, de abrir las clases cuando la pandemia esté controlada en Venezuela. ¿Y cómo sabemos que está controlada? Porque el índice de producción se ha estabilizado por debajo de 2, porque ya no aparecen nuevos casos, sino que se mantienen más o menos los casos de día a día, con una cifra real de casos que tengamos en Venezuela, no con este subregistro tan tremendo que tenemos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo que en estos momentos se esté hablando de volver a clase, entendiendo lo importante que es la educación para los niños, entendiendo que eso puede marcarlos a futuro, pero yo prefiero que pierdan un año de clase o que pierdan unos meses de clase a tener todos esos pocos muchachitos enfermos y contagiando a los adultos, que son los que más se mueren en este país. Doctor Uniades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con estos comunicados, estos llamados de atención sobre las posibles pruebas que se pueden practicar en nuestro país con la vacuna rusa denominada Sputnik, sin mayor información científica al respecto, ni certificación de la propia Organización Mundial de la Salud. El doctor Uniades Urbina, es pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana.
De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hasta hace pocos días el estado Zulia era la entidad con mayor número de casos de COVID-19 en nuestro país. Sigue siendo una de las regiones con mayor número de contagios. Sin embargo, ya no es la primera en toda Venezuela. Lo que llama poderosamente la atención es, tomando en consideración las precarias condiciones del sistema de salud y de los servicios públicos, que nos toque hablar o comentar lo que ahora se ha denominado como coronaparis o coronapartis, incluso vinculadas a figuras cercanas o que militan directamente en el chavismo. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista desde el estado Zulia. Lenín, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia. Varias informaciones que queremos comentar contigo a propósito de lo que está ocurriendo en el Zulia, pero iniciaría a partir de este tema de las denominadas coronaparis o coronaparties. Estas reuniones en medio de la pandemia, una de ellas aparentemente vinculada a una figura del chavismo, quien, por cierto, confirmó que dio positivo recientemente en COVID-19. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Bueno, sí, efectivamente te comento que estas concentraciones, estas reuniones fueron muy frecuentes. Antes de estos dos procedimientos que hizo la gente de la alcaldía en dos fiestas, una en un restaurante llamado Muerde la Carne, que está en la 10 con la 74, y otra en un restaurante que se llama Sibaris. Hubo otra reunión de la que se manejó muy discretamente. Fueron unos 15 años que se llevaron a cabo en un hotel en la parte este de la ciudad de Maracaibo. La fiesta empezó a las 9 de la noche y terminó en la mañana, y había custodia policial. Por supuesto, las autoridades han negado esta fiesta, pero tú sabes que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿no? Y las personas que viven cerca del hotel y muchos otros testigos corroboraron de que esa fiesta se llevó a cabo. Por supuesto, al parecer las autoridades como que se querían lavar un poco la cara y procedieron a empezar a practicar o a empezar a aplicar lo que son las normas para el tema de la cuarentena. Y ya este restaurante Muerde la Carne ya tenía muchas denuncias sobre este tipo de reuniones constantes, y nadie procedía a accionar contra estos establecimientos comerciales quizás porque los propietarios, tú sabes que aquí se maneja mucho el tema de los amigos, que si él es amigo de uno y amigo del otro, que si conoce al alcalde, que si conoce al gobernador. El caso es que no habían actuado hasta la semana pasada, cuando prácticamente desarmaron una reunión que tenían allí y se llevaron a la mayoría de las personas que estaban en esta reunión detenidas. Y el caso más reciente, el de Sibaris, donde por Maracaibo llegó temprano. Si ellos se tardan una hora más en llegar, habrían tenido que buscar otro autobús, porque la fiesta iba empezando. La fiesta prácticamente iba empezando cuando ellos llegaron, y habían como 20 y tantas personas, y todas ellas fueron llevadas a un comando policial y estuvieron varias horas detenidas hasta que ya fueron liberadas. Pero llama poderosamente la atención porque este tipo de fiestas
evidentemente incumplen las normas de la cuarentena y son realizadas y son practicadas por personas que primero no tienen el más mínimo sentido el sentido de la pertinencia, ¿no? Y el sentido común, tomando en cuenta las características del COVID-19 y el comportamiento que tiene la enfermedad aquí. Aunque digan que las estadísticas han bajado, llama poderosamente la atención que esta semana se hayan muerto 3 médicos. O sea, las estadísticas bajan y se mueren 3 médicos. O sea, es algo que es contradictorio. Pero bueno, el caso es que llama poderosamente la atención que las personas no tienen ningún tipo de sentido común al momento de hacer fiesta. Segundo, los propietarios, que deberían también ser sancionados porque permitieron que se hicieran estas reuniones. Y tercero, esa cercanía que tienen con autoridades muchas de estas personas que están practicando esta fiesta. Es ahí lo preocupante del asunto, porque no todo el mundo tiene contacto con un alto jerarca de gobierno para estar haciendo una fiesta, o no todo el mundo tiene el dinero para hacer una fiesta, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? El orden hay que empezarlo a poner desde casa. O sea, hay que primero empezar a poner ejemplo, y eso hay que llamarlo a las autoridades, a los familiares de autoridades que tienen el deseo o el interés de celebrar cualquier tipo de cosas, que no es malo, pero que lo hagan tomando en cuenta las recomendaciones por el tema de la cuarentena, como todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué familia no quiere reunirse con otros seres queridos y hacer un sancocho y reunirse con la mamá, con todos los familiares, primos? Todo el mundo lo quiere hacer, pero no se puede hacer. Entonces, lo mínimo que se le pide a estas personas es que respeten el esfuerzo que sí hacen otras familias para evitar que se difunda el COVID-19. No, pero es que, perdona, Lenín, pero es que desde el Estado Zulia han llamado armas biológicas a los retornados venezolanos. Eso es lo raro. Ahí sí no se llama armas biológicas a los dueños de los establecimientos comerciales, a los que armaron la fiesta, que las autoridades saben quiénes fueron, nombre y apellido, quiénes son los que están involucrados, con quién se relaciona, de quién son familia. No, eso sí no son armas biológicas. Las armas biológicas son las personas que hacen esfuerzos enormes por venirse de otros países de donde estaban para estar con sus seres queridos, aguantar la pela de la pandemia. No, esas sí son armas biológicas. ¿Qué cosas, no? Sí, cosas que ocurren en nuestro país. Ahora, preguntarte sobre la reapertura del mercado de las pulgas. Lenín, contigo hablamos acerca del brote que se registró en este sector del estado Zulia. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? ¿Qué medidas se han tomado para evitar que esto se repita? Te escuchamos. Bueno, el mercado de las pulgas abrió, se puede decir sin pena ni gloria, no había mucho movimiento, hay controles de ingreso y controles de salida del mercado, pero eso se va a evaluar más adelante, cuando se empiece a mover la concentración de personas o la asistencia o el aforo al mercado sea mayor. Allí es que se va a empezar a evaluar si estos controles van a ser lo suficientemente efectivos. Ayer dio una rueda de prensa a la gente de la Cámara de Comercio y llamaba poderosamente la atención algo. Primero, ellos dieron una cifra muy alarmante, que solo en Maracaibo más de 83,000 personas perdieron su trabajo desde marzo hasta ahora. O sea, estamos hablando de que solo en Maracaibo, sin incluir San Francisco, ni la Cañada de Urdaneta, ni Machica, ni otras zonas, estamos hablando de casi 100,000 personas que perdieron su puesto de trabajo. Esta situación, evidentemente, el tema de la cuarentena está causando efectos en el sector comercio y servicio. Pero una de las cosas que decía la gente de la Cámara de Comercio era en relación a las estadísticas de los casos de COVID-19 en establecimientos comerciales privados y públicos. En los mercados públicos, que son el mercado, que te digo yo, de las playitas, las pulgas, el mercado periférico de La Limpia, que es un mercado municipal, otro mercado también que está ubicado en Alto de Jalisco, que también tuvo un brote importante. Esos mercados son públicos y allí se registraron brotes, pero en los mercados privados hubo brotes, pero el margen o el porcentaje fue mínimo. Eso significa que el sector empresarial privado, según la Cámara de Comercio, sí está acatando las normas. Y ellos esperan, y decía el presidente de la Cámara de Comercio, de verdad que esperan que en el centro se contenga y se aplique el plan de seguridad, porque si fracasa y se genera un brote allí, va a generar como efecto dominó
que se incluya al sector privado y se paralice y se radicalice la cuarentena. Y esperan que de verdad ese plan sea efectivo. Yo también ojalá y sea así, pero la experiencia nos dice que aquí lamentablemente no se respetan las normas. Aquí lamentablemente puede el que tiene más dinero, el que quiere pasar primero, el que quiere vender más, y ojalá eso en verdad se respete, porque estamos hablando del mercado que, como te dije en otra oportunidad, concentra personas de todo el occidente, concentra personas del estado Falcón, de los estados andinos, que traen sus mercancías hasta allí, hasta las playitas, para distribuirlas y venderlas prácticamente en gran parte del occidente. Finalmente, Lenín, hemos visto el recuento prácticamente diario que habla del número de profesionales de la salud que han muerto o que han perdido la vida en medio de la pandemia. Por eso nos llama profundamente la atención que existan personas que organicen este tipo de reuniones tomando en consideración el alcance de la epidemia de nuestro país. Pero ¿qué puedes comentar con nosotros? Hasta ayer eran 26 médicos, tú me corregirás si me equivoco, que habían fallecido producto del COVID-19 en el estado Zulia, ¿correcto? No, van más. Hubo ayer, de hecho, murió otro. Tengo entendido que es un internista, no recuerdo bien qué especialidad, pero fue un médico que lamentablemente murió. Su esposa también es médico y está contagiada de COVID-19, pero ella sí está en condición pronóstico reservado, pero afortunadamente tiene posibilidades de recuperarse. Ojalá sea así. Pero la estadística de médicos fallecidos por COVID-19 acá en el Zulia es bastante alta. Estamos hablando entre 22, yo creo que no han notado el último caso, estaríamos hablando de 29 médicos muertos sin incluir los enfermeros, que serían 4, más otros 2 que tampoco los he incluido yo en una cifra. Lo que pasa es que el Colegio de Enfermeras, por el tema de que a Jania Salazar, la presidenta del Colegio de Enfermeras, la estaba buscando el 6CPC para detenerla, el Colegio de Enfermeras prácticamente ha estado nulo. O sea, ha estado totalmente neutral y apartado de todo lo que tiene que ver con el tema estadístico en cuanto a cómo se comporta la enfermedad en los profesionales de la enfermería. Ellos están totalmente, de hecho, la Jania Salazar, la presidenta del Colegio de Enfermeras, está totalmente apartada de los medios. Entonces, estaríamos hablando de 29 más 5 profesionales de enfermería. Estamos hablando de 34 profesionales de la salud muertos desde marzo hasta la actualidad. Es una cifra bastante alta y creo que está por encima de la media nacional, si mal no recuerdo. Lenín Danieri, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy ofreciendo detalles acerca del avance de la pandemia en el estado Zulia. Según la página web del Ministerio de la Salud, es la tercera entidad ahora mismo con mayor número de casos, después de Caracas, Distrito Capital, con más de 10.000, Miranda, más de 6.600 casos, y le sigue el estado Zulia con, según el Ministerio de Salud, 4.981 contagios. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque. En los bosques tropicales se pueden identificar hojas de sol y hojas de sombra. Es decir, en respuesta a la cantidad de luz disponible, las hojas desarrollan anatomías particulares que les permiten usar la cantidad de luz que requieren para sobrevivir, ni más ni menos. Algunas de estas diferencias fueron establecidas por estudios hechos en el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. En los bosques nublados existe un marcado gradiente en la cantidad de luz que penetra desde las copas de los árboles más grandes hasta el suelo. En los estratos más bajos, la iluminación es escasa y difusa, mientras que en los más altos, la luz es abundante y hasta puede ser excesiva. Las investigadoras Ingrid Roth, Tatiana Mérida y Helga Lendorf de la Universidad Central de Venezuela descubrieron hace más de 3 décadas diferencias en la anatomía de las hojas, de acuerdo al estrato del bosque que ocupan las plantas. Las hojas de sombra tienden a ser anchas y contienen células epidérmicas convexas en forma de lente que favorecen la captación y el aprovechamiento de la luz. Las hojas de luz, por el contrario, suelen ser pequeñas y estrechas con células que reflejan la luz para evitar daños por el calentamiento. Gracias a descubrimientos como los de estas investigadoras de la Universidad Central, podemos comprobar que existe una estrecha relación entre el clima y la anatomía de las plantas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Algunas firmas como Econalítica, al menos su director, Asdrúbal Oliveros, calculan que podría haber una contracción en nuestro país de más de 30% a finales de 2020. Iniciamos conversación con nuestro siguiente invitado a partir de esta cifra, de este cálculo. Francisco Faraco es economista. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti, para toda la audiencia y para todos los técnicos allí. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de esta proyección que hace la firma Econalítica. Si comparte la posible caída o contracción de nuestra economía de más de 30% este año. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. Sin duda alguna que la comparto.
Más aún, creo que la estimación que me ha parecido más certera es la de 35%, que se suma a las que ya venían. O sea, que nuestra economía se ha reducido casi en un 70% de lo que era. Es decir, si antes el PIB era 100, ahora es 30, porque perdió 70%, ha perdido en estos años. Eso no hay manera de reponerlo ni en el corto ni en el mediano y quizás nunca en el largo plazo. Este gobierno ha destruido la base material de la economía venezolana. Nuestra base material está constituida básicamente por petróleo y por minerales que se exportaban y uno con otro producto agrícola. El petróleo se acabó y al acabarse el petróleo, no se acaba el petróleo porque el petróleo está debajo de la tierra, pero al acabarse la producción de petróleo, la refinación de petróleo, el transporte de petróleo y la exportación de petróleo, por supuesto, quedamos sin divisa. Y al quedar sin divisa y quedamos sin capacidad para importar. Y al quedar sin capacidad para importar, muchas actividades tienen que paralizarse. Bueno, aquí vemos trabajando que la actividad más elemental que hay en cualquier ciudad, que es la actividad de movilidad, en Venezuela la tenemos virtualmente paralizada porque no hay combustible en muchos lugares. Hay un poquito de combustible en Caracas, pero en el interior del país no hay combustible. No hay combustible, no hay fertilizantes, no hay nada de los químicos. El país está en el suelo. Y a mí lo que más me llama a angustiarme por esto es que pareciera que no nos damos cuenta que está en el suelo. El país dejó de existir. El país respira porque sube y baja el músculo cardíaco. Pero el resto nosotros no tenemos nada para sobrevivir. No hay con qué sobrevivir. Aquí estamos en esta gran pandemia que está arrasando con el mundo y que bueno, ya vienen por ahí los fármacos. ¿Cómo vamos a comprar esos fármacos? ¿Con qué los vamos a comprar? ¿Cómo vamos a atender a la sociedad que está enferma con esto? No lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, yo te digo, francamente, yo no sé dónde va a salir la energía para que esta economía vuelva a retomar una senda de crecimiento. Esa energía es o un incremento sustancial del consumo o un incremento sustancial de la inversión o las dos cosas a la vez. ¿De dónde ha venido un incremento sustancial del consumo? Si lo que tenemos es una tasa de subempleo y desempleo que es más o menos el 80% de la mano de obra. ¿Y la inversión dónde? ¿En qué va a invertir la gente aquí? Entonces, mira, yo creo que estamos nosotros en el momento más triste de nuestra historia republicana. El momento más de mayor desasosiego para los venezolanos es donde no se sabe ni siquiera de qué vamos a comer mañana. ¿De qué vamos a comer mañana? Sobre el tema, perdón que lo interrumpa, sobre el tema del empleo quería preguntarle, porque al final estas cifras, o detrás de estas cifras, hay seres humanos, para entendernos. La Cámara de Comercio de Maracaibo, y lo recordaba Lenín Danieri desde el estado Zulia, aseguró ayer que se han perdido 83,000 puestos de trabajo solo en la capital zuliana. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, mira, en Venezuela es un país con un alto nivel de informalidad, aún en sus mejores épocas, pero un nivel de informalidad que no excedía del 30, 40%. De cada 100 personas en edad de trabajar, había 30 o 40 que trabajaban informalmente, pues en la calle. Bueno, hoy en día eso ha llegado casi al 80%. Esa gente que tiene que salir todos los días a ver qué vende para comprar algo. Es gente que no tiene capacidad para sobrevivir, una capacidad muy menguada. Entonces, mira, yo creo que el cuadro de venezolano es un cuadro trágico. Esta es la peor tragedia de nuestra historia. Esto no se compara ni con la tragedia de los años de la guerra, nada de eso. Porque esto es el fin de la actividad económica venezolana. No es que se acabó la actividad económica, no, es que simplemente los elementos clásicos de nuestra actividad económica, como el petróleo, la agricultura, están totalmente destruidos. Y los destruyeron estos señores del chavismo. No podemos olvidar eso. Ya recibió un país que producía casi 4 millones de barriles diarios y hoy en día a duras penas produce 300,000. Pero acaba de decir Nicolás Maduro que él va a mantener una supuesta protección social a las industrias durante la pandemia. Yo le pedí un comentario acerca
de este tipo de declaraciones tomando en cuenta lo que estamos discutiendo? Lo escuchamos. Mire, yo las declaraciones de Nicolás Maduro las escucho y me entran por un oído, salen por otro, pero me dejan en el medio de la gran angustia. Porque ¿con qué va? ¿Qué es eso? ¿Con qué lo va a pagar? ¿Con más inflación? Porque lo que hace el Banco Central es el extremo de la negligencia, que hoy en día en Venezuela ni siquiera hay efectivo. Todo es por punto, todo es dinero electrónico. Entonces, ¿cómo van a auxiliar a las empresas? Que usted le da 20 millones de empresas y los costos los aumentan en 40. Maduro que es un gran ignorante, un hombre sin ninguna condición para haber sido presidente de la República, pero que aquí los venezolanos, por suerte de las trampas y de las tonterías, lo hicieron presidente de la República. Pero este es el peor gobierno de la historia de Venezuela, el peor gobierno de la historia de Venezuela. Este es peor que el gobierno de un señor llamado Julián Castro de mediados del siglo XIX. No Cipriano, Julián Castro, señor de Nirgua. Entonces, mira, yo creo que aquí estamos nosotros hoy en día, en lo más grave de nuestra historia. Yo no sé si los dirigentes, por eso que se hacen llamar dirigentes políticos, que no sé ni a quién dirigen ni a dónde se dirigen, no han entendido todavía la magnitud del problema venezolano y están peleando por la silla presidencial. Bueno, yo no quiero la silla presidencial ni regalada, porque no me siento en condiciones de llevar adelante un proyecto que de verdad saca a Venezuela este horrible hoyo en que nos han metido los militares y los chavistas. Porque te digo una cosa, si algún grupo de la sociedad venezolana es responsable de esto, son los militares, porque los militares han visto cómo el país se destruye, ellos han participado de esa destrucción, ellos han lucrado de esa destrucción. Sin ir más lejos, comentamos con los amigos oyentes que el dólar paralelo ya superó la barrera de los 320.000 bolívares, lo cual quiere decir que el salario mínimo es poco más de $1.25 mensual. Yo le pediría un comentario, lo que equivale también a las pensiones en Venezuela, lo escuchamos. Sí, mira, las pensiones en Venezuela son misérrimas y ahora con esta etapa, tipo de cambio, con ese dólar deslizando de todos los días, como consecuencia de la política monetaria y fiscal del gobierno, pero cada día es menos. ¿Qué va a hacer alguien con 100 bolívares para el mercado con 100 bolívares? No hacen nada. ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? 300 bolívares, 300 mil bolívares cuesta un kilo de azúcar. Un cartón de huevo, ¿cuánto cuesta un cartón de huevo? Cuesta 780 mil. O sea que te da 2 meses a comprar un cartón de huevo. Entonces, mira, yo creo que esto es una burla. Yo creo que no sé si Maduro se burla de nosotros porque no es venezolano, o se burla de nosotros porque no tiene conciencia. Pero el que se burla. Ahora, tengo que preguntarle, porque, bueno, digamos, a este cóctel hay que sumar un tema que usted mencionaba, que tiene que ver con la reducción de la producción petrolera en los niveles más bajos que ha visto nuestro país en los últimos años, por debajo de 400.000 barriles diarios según la OPEP, me parece que hasta el mes de julio. Quisiera un comentario porque ha dicho usted que le preocupa, entre otras cosas, qué va a ocurrir con la industria, incluso en el supuesto de que ocurriera un cambio en Venezuela. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, como no, María, mira, la industria petrolera venezolana comenzó en el año 14 con muy buen pie y se desarrolló sin mayores inconvenientes. Bueno, hubo muchos más altos que bajos en el camino, y teníamos una industria que producía en el interior del país 3.800.000 barriles diarios de petróleo. 3.800.000 barriles diarios de petróleo. Bueno, buena parte de él se refinaba, otra parte de mandar al exterior, en fin. Ahora producimos 300.000 barriles diarios. Ni siquiera el 10% de aquello. Es como si usted ganara 1.000 bolívares y le dieran, ahora vas a ganar 100 bolívares, un 10%. Mira, nosotros no vamos a poder levantar esa industria. Esa industria es una industria cada vez más capital intensivo, cada vez más cerebro intensivo, porque es una industria de muchos recursos financieros
y de muchos recursos técnicos, intelectuales. ¿Cómo la vamos a levantar? Y los venezolanos no fuimos, o sea, se ha ido buena parte de la gente capaz que había en Venezuela, se ha ido al exterior. Y nadie quiere vivir en Venezuela. Uno vive en Venezuela porque uno no se puede ir completo para el exterior. Y mi ombligo está enterrado en Coro. Yo no puedo ir para el exterior porque no puedo dejar mi ombligo aquí en Caracas, en Coro. Entonces, mira, yo creo que el que está en Venezuela hoy en día está forzado. Pero no porque tiene un amor desbordado por el país. No tenemos. No nos mintamos en eso. Por lo menos en eso no mintamos tanto. Muy pocos venezolanos se angustian por la tragedia del país. Muy pocos venezolanos nos han angustiado por lo que nos han robado. Es que nos han robado. Es que aquí hubo personajes que llevaron miles de millones, centenares de miles de millones de dólares. Y aquí no ha habido ninguna, este es el único país de América Latina en que no ha habido ningún caso contra Odebrecht. Eso no es que da risa, dan ganas de llorar. Eso lo que demuestra es la pobreza de nuestras instituciones. Entonces, mira, yo creo que esto petróleo, no, ni que las compañías petroleras, que hoy en día lo que sobra en el mundo es petróleo. Eso es lo que sobra en el mundo hoy en día. Eso en aquella época no había que estaban las compañías tratando de dimensionar sus reservas, pero ya hoy en día lo que sobra es petróleo. Dos inquietudes al cierre. Una, analistas económicos aseguran, o varios con los cuales hemos conversado, coinciden en asegurar que en tanto no se resuelvan los conflictos políticos, bueno, no va a haber solución. Esto parece evidente. Yo le pediría un comentario. Y, por otra parte, no hay situación similar a otro país que no haya atravesado una guerra, una cruenta guerra, o haya sufrido una catástrofe natural. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Mira, respecto a lo primero, efectivamente es así. Mientras hay no solamente un cambio político en el sentido de los dirigentes políticos, un cambio político en el sentido de nuestra actitud frente al trabajo, frente a la sociedad, frente al futuro del país, nuestra responsabilidad frente a los hijos y los nietos. Porque si algo tenemos los venezolanos es una enorme irresponsabilidad. Nosotros nos venimos a dar cuenta de esta tragedia cuando estaban metidos en ella y no cuando pudimos preverla en los años anteriores, en los años previos a que llegara Chávez a la presidencia de la República. Ahora, nosotros como ciudadanos somos muy malos ciudadanos. Ahí estaban hace rato hablando de la fiesta, los Corona Party, o los Corona Fiestas. Mira, te digo, somos tan malos ciudadanos que aún están arriesgando la vida para violar la ley, para poner en riesgo a nuestros amigos, a nuestra familia. Mira, no podemos pensar que somos un gran pueblo. Todo lo contrario. No podemos pensar lo que somos un gran pueblo. Francisco Faraco, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos de economista, como siempre, clarísimo en el planteamiento. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información de interés. La buena noticia tiene que ver con los resultados positivos de una de las vacunas en desarrollo, concretamente la que elabora la farmacéutica Moderna. Esta vacuna produce anticuerpos en personas mayores y destaco información de la agencia Bloomberg. Moderna INC presentó nuevos datos de seguridad de un ensayo inicial que proporciona la primera evidencia de que su vacuna contra el COVID-19 estimula el sistema inmunológico de las personas mayores. En el ensayo de fase 1, la vacuna contra el coronavirus de Moderna produjo niveles consistentemente altos de anticuerpos neutralizantes, un componente clave de la respuesta protectora del cuerpo en adultos mayores, dijo la compañía en un comunicado. Los niveles de anticuerpos en personas mayores de 55 años eran comparables a los observados en adultos más jóvenes. Esto dijo la compañía. Ojalá llegue a buen término este estudio de la empresa de la farmacéutica Moderna. Y la mala noticia, al menos para los seguidores del Barcelona, es que Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la era moderna, da pasos para seguir su carrera, pero en el Manchester City, y esto lo da por hecho la prensa argentina. La nota la destaco de La Nación. En ese país, el futuro de Lionel Messi parece estar ligado al Manchester City. Los pasos que debe dar para llegar a ese punto son varios, pero parten de una certeza. El futbolista decidió irse de Barcelona después de 20 años. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.